déjame recibir en este espacio libre como el viento a Rafael Barajas, el querido Fisgón, uno de los mejores caricaturistas de México y director del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Ya llegó para hablar sin censura. Querido Rafa, muy buenos días, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Pues muy contento de estar, pues muy contento de estar aquí contigo, Vicente. Es un honor y es un orgullo estar aquí contigo. A ver, Rafa, primero, pues hay personas que nos intentan meter a muchos de los medios independientes y alternativos con esta idea de que estamos haciendo un gran negocio desde el 2018 con López Obrador y que estamos monetizando y que ponen en duda nuestra labor, pues nos quieren meter en el mismo saco que estos periodistas de medios tradicionales. Y creo que esta es una gran oportunidad para decir no, no somos los mismos. Y por ejemplo, no todos somos Loret, porque con lo que se da a conocer que ingresaron los fiscales a la Corte del Distrito Este de Nueva York, destapa, creo yo, otra caja de Pandora, si es que me permiten esa expresión, o la caja de Pandora, señalando que hubo medios a los que sobornó Genaro García Luna. Y yo pregunto si esos medios, si esos periodistas sobornados por García Luna no son algunos de esos más férreos golpeadores del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso digo, a mí me pueden poner de cabeza y no va a sonar un solo centavo indebido y no creo que muchos estén, ya no digo dispuestos a que los pongan de cabeza, a ver si suenan los centavos en el suelo, sino a opinar, porque cualquier cosa que digan será usada en su contra. Mi querido Rafa, ¿cómo ves esta situación? Pues mira, tienes toda la razón. Es decir, obviamente lo que ustedes están haciendo es totalmente nuevo, es inédito. Se parece muchísimo a lo que ocurrió cuando surgió la prensa entre los siglos XVIII y XIX, que empezaba a surgir la prensa y pues la prensa básicamente lo que hacía era ir en contra del gran discurso de ese gran aparato ideológico que era la iglesia. Entonces, obviamente, ustedes yo creo que están ocupando un espacio muy importante y y están hablando y le están dando voz a millones de personas. Entonces, a mí me parece importantísima la labor que están haciendo ustedes, los youtubers. Me parece que es de veras loable. Todas estas acusaciones de que si están monetizando, de que si, y de que si están metidos en un mar de dinero y que si están lucrando, a mí me parecen que son o producto de esta prensa de estos sectores de la derecha que ven con preocupación que están cambiando las plataformas, que la gente se está enterando de otros modos a través de plataformas, o bien producto del pensamiento sectario de la izquierda, que la verdad no está entendiendo el fenómeno que ustedes conforman. Y luego estas dos cosas se juntan, ¿eh? Es decir, luego se juntan estos dos procesos. Y yo sí creo que es gracias a ustedes, es gracias a estos espacios, que se rompe el disco, bueno, gracias a estos espacios y gracias a la mañanera, ¿no? Y gracias a la opinión de miles y miles de gentes, de ciudadanos informados que tuitean y que trabajan en Facebook y todo eso, que se ha roto el discurso hegemónico de las grandes televisoras. Entonces, eso me parece importantísimo. Y como parte de esa ruptura, es decir, un producto de ese trabajo, es el hecho de que empezamos a tener información que antes no nos llegaba. Esto que estás comentando del juicio a García Luna, yo te aseguro que en el sexenio de Salinas o en se hubiera sido tratado de otra manera. Hasta hubieran hecho negociaciones a nivel internacional de corte diplomático para que el secretario de para que un secretario de Seguridad Pública no metiera en líos al gobierno, etcétera. Hubieran gastado fortunas, hubieran tenido, es decir, tenían un control absoluto sobre la prensa.
Yo sí creo que el hecho de de que existan estos espacios ciudadanos lo cambia absolutamente todo. La aparición del periódico La Jornada en el espectro periodístico mexicano provocó cambios importantísimos. Había temas de los que no se hablaba hasta que los empezó a tocar primero el 1+1 y después La Jornada. Y hay que decir también que, bueno, con el Chamuco pasó algo parecido. Sacamos la revista Chamuco con mucho trabajo, con muchas dificultades, y empezamos a tocar temas, y a partir de que empezamos a tocar los temas, otros medios los tuvieron que empezar a tocar. Aquí yo creo que, fíjate, hay una regla no escrita dentro de la prensa que yo creo que nosotros deberíamos de entender, ¿no? Los comunicadores, yo soy caricaturista, pues, ¿no? Y la regla es la siguiente: así como en una cadena el eslabón más débil es el que determina la fuerza de la cadena, en términos de medios, el, de medios públicos, el medio que se atreve a ir más lejos es el que marca los límites de la libertad de expresión de una sociedad. Entonces, mientras más nos atrevamos a decir cosas sobre el régimen, sobre lo que está ocurriendo, más ampliamos los márgenes de la libertad de expresión. Y aquí yo quiero señalar una cosa que es muy importante. Hay toda una serie de actores, incluso periodistas, sobre todo periodistas afines al viejo régimen, pero también académicos, que ven todo esto de la prensa como si se tratara de vamos, lo ven con una lógica futbolera. Es como si tú le ibas al PRI, es como si le fueras al América, y si le ibas a Morena es como si le fueras al Atlas, ¿no? Entonces, todo se convierte se hacen análisis muy simples, ¿no? Estas gentes hacen análisis muy, muy sencillos. Hoy en día está muy de moda decir que toda la gente que apoya la Cuarta Transformación es oficialista y que es chayotera, etcétera. Estas actitudes, estas posturas, ocultan cosas que son muy importantes. La primera es que pues ya no hay chayote. Entonces, ¿cómo pueden acusar a alguien de chayotero cuando en un régimen no hay chayote? Cuando en un gobierno no hay chayote. Es decir, eso cambia todas las coordenadas del debate. Y la otra cosa es que te dicen que eres oficialista o nos dicen que somos oficialistas, cuando en realidad lo que está ocurriendo es un fenómeno muy distinto. Estamos en una guerra o en una batalla por la narrativa, y esta batalla por la narrativa se da entre el régimen neoliberal y un proyecto de cambio al régimen neoliberal. Hay una diferencia muy importante entre lo que es un gobierno, entre lo que es el Estado y entre lo que es un régimen. El gobierno es básicamente una administración. El gobierno es básicamente, digamos, lo que un proyecto, un presidente, son los funcionarios y demás. El Estado es el conjunto de instituciones que conforman o que sostienen un Estado nacional, que sostienen una nación en general, ¿no? Y el régimen es básicamente la forma de gobierno por la que se rige un país. Aquí lo que hemos enfrentado, lo que hemos visto es que durante décadas predominó el régimen neoliberal, predominó en todo el planeta una forma específica de gobierno. Es una forma específica de gobierno que impulsó políticas económicas específicas, las privatizaciones, el congelamiento de los salarios, etcétera. Y además impulsó valores entre la población, el individualismo a ultranza, tal. Lo que estamos viviendo en América Latina desde finales del siglo XX, desde 1998, es el advenimiento de proyectos progresistas de otro cuño, de otro tipo, que lo que buscan es salvar a la nación y cambiar al régimen neoliberal. Entonces, ¿quién es el oficialista aquí? En esta lógica, yo te diría que los oficialistas son todos aquellos, bueno, que primero apoyaron al régimen neoliberal y que lo siguen apoyando, porque ese régimen sigue siendo hegemónico en prácticamente todo el planeta.
Y en esta lógica estamos viendo cómo estos señores, y ojo, en este paquete juegan un papel importantísimo. Los comunicadores juegan un papel importantísimo. Las televisoras, las estaciones de radio. Si tú pasas por el espectro radiofónico nacional aquí en la Ciudad de México, te vas a dar cuenta que prácticamente todas las estaciones de radio están con el viejo régimen y en contra de la cuarta transformación. Entonces, ¿cuál es el régimen hegemónico en los medios? Pues sigue siendo el régimen neoliberal, sigue siendo el régimen viejo. Y esto se refleja en el tratamiento de las noticias. Si no existiera la mañanera, si no existieran los youtubers, si no existieran estos espacios, si no existiera la jornada, si no existieran estos espacios de disidencia, si no existiera el Chamuco TV, ¿cómo te enteras de un montón de cosas? No, no habría manera de enterarse de un montón de cosas. Hay estaciones de radio en las cuales no hay disidencia, es decir, todos opinan igualititito, ¿no? Esto ocurre en Radio Fórmula, ves programa tras programa y todos opinan exactamente lo mismo. Y es curioso porque estos opinadores es decir, construyen o tienen una narrativa construida que está construida alrededor de los estanques de pensamiento o de los think tanks. Y en cada país los estanques de pensamiento se constituyeron de manera distinta. En Estados Unidos, en Inglaterra, por ejemplo, estos estanques de pensamiento, estos think tanks, están conformados sobre todo por académicos. Participan periodistas y todo eso, pero el núcleo duro son los académicos. En México es curioso porque también participa la academia, pero el núcleo duro de los estanques de pensamiento son pues, lo que han sido revistas culturales, como por ejemplo Nexos o la revista Letras Libres. Son grupos de pensadores que se organizan y que dictan la agenda. Hoy en día en la mañana, López Obrador exhibió en la conferencia mañanera, exhibió un artículo muy interesante de Héctor Aguilar Camín, en el que Héctor Aguilar Camín básicamente le tira línea a la oposición, básicamente refuerza esta estrategia que han seguido los legisladores de declarar una huelga legislativa, decir que no van a legislar para tal. Y Camín lo ve clarito y lo expone con toda claridad. Esta huelga básicamente sirve para dos cosas, según este artículo. La primera es para evitar cambios más profundos en la Constitución. Es decir, el cambio, por ejemplo, de la reforma electoral, que el grueso de la población piensa que se tiene que hacer, y el cambio de la Guardia, los cambios de la Guardia Nacional. Y dice también, y sirve para mostrar cohesión dentro de la oposición. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, entre otras cosas, que la oposición está muy fracturada y que necesita desesperadamente estas muestras de cohesión para mostrar cierta unidad, para no acabarse de deshacer. Entonces, Rafa, sí. permíteme,